Si en un partido de rugby siento una presión en el pecho, ¿cómo sé si es esfuerzo de la jugada en la que vengo o me está pasando algo? Mira, en el rugby no podemos, o sea, jugar a adivinar, ¿sí? En este caso, mejor tomar las precauciones. Lógicamente, dolor, si es de carácter opresivo, que no lo tenía antes y que no está relacionado a un traumatismo reciente, lo ideal es que nos apartemos del juego y Ujú. que no, y obviamente que tengamos una valoración médica, ¿sí? La inmensa mayoría de las veces no es un infarto, lógicamente, pero mejor hacer un control. Nunca me puedo olvidar, en segunda línea de los Pumas, el famoso Turco Ayub, cordobés, hemos compañero del seleccionado de Córdoba, que jugando contra los All Blacks recibió un impacto muy fuerte en el pecho y siguió con un dolor y horas después él mismo se fue al hospital y había tenido del impacto una disección de las arterias coronarias. Obviamente que es uno en cientos, en miles de jugadores que juegan, pero mejor nos pasemos de rosca, o sea, en cuanto a tomar las prevenciones y las precauciones, que a quedarnos cortos. Claro, fundamental. En de por vida preferimos que perdamos un partido a que nos perdamos la posibilidad de seguir jugando en ese partido. ¿Qué suplementos te parece que son imprescindibles para rendir al máximo en rugby? Bueno, hoy por hoy está todo el mundo hablando de los suplementos, la famosa pastilla mágica, ¿no es cierto? Pero bueno, a la luz de la evidencia y para ser un poquitito más resumido, no nos puede faltar lógicamente un gran aporte de proteína de acuerdo a nuestro peso, ¿me entiendes? Luego, lógicamente, el rugbyista tiene que cuidar bien los carbohidratos, ¿sí? Es crucial, ¿no es cierto?, que haga un aporte de carbohidratos en relación al tipo de demandas, ni pasarse de corto, o sea, ni pasarse ni siquiera quedarse corto, ¿no? Claro. Pero muchas veces nos pasa de que, claro, hemos desayunado, después nos vamos, tomamos el avión aquí en Baleares, llegamos así, tomamos un poquito de agua, empezamos a precalentar, pasan 4 horas, 5 horas, entre el entretiempo y todo, y claro, y sobre todo si soy un delantero que ha gastado mucha energía y no ha aportado un poco más de hidrato, puede ser que no nos perdamos el rendimiento. Entonces dijimos carbohidratos, lógicamente ya para un manejo más, como quien dice, a larga estancia, la creatina, el peso de la evidencia, hoy por hoy siempre nos gusta decir, si querés rendir menos o querés perder, no tomes creatina, porque el otro equipo lo va a tomar, ¿sí? Hay que cuidar ciertas dosis, pero nos vamos entre 0,8, 0,7 a 1 gramo por kilo de peso, ¿sí? Y lógicamente, eso siempre crucial, entrenamos partidos, etcétera, cuidemos los electrolitos, sobre todo aquí, en donde no basta solamente con hidratarte, sino que aportar esos electrolitos. Cuando hablamos de electrolitos son las sales, que a veces no hay que complicarse mucho. Un poquitito de sal en el agua nos va a dar esa cantidad de minerales que necesitamos para garantizar una buena contracción de los músculos y para pensar mucho más rápido en la toma de decisiones. Al minuto 70 fundamentales. Prácticamente, y sobre todo si nuestro equipo va a cuesta abajo. Claro. ¿Qué síntomas no debería ignorar un jugador de rugby? Bueno, todo esto muchas veces también depende de la edad, ¿no? O sea, nosotros que jugamos a veces con veteranos, no ignore un dolor de pecho en medio del partido, ¿no? Lógicamente, ni las palpitaciones, pero también cualquier juvenil, cualquier gente de HB, es muy importante que síntomas como dolor de pecho, palpitaciones, mareo, falta de aire, dolor de cabeza, ahí nomás, por favor, a Sí. consultar al equipo médico porque posiblemente necesita una revaloración. Una revaloración que tal vez una parte se puede hacer dentro de lo que es el área de juego, pero la otra parte hay que hacerla en un consultorio especializado para descartar ciertas afectaciones. Como sé, esto ya está muy protocolizado en otros países, como gracias a Dios en nuestro país, en Argentina también, un electrocardiograma, una ecografía de corazón, una prueba de esfuerzo, dependiendo el tipo de edad y el síntoma de cada jugador, son imprescindibles. Y si a eso lo podemos complementar con un análisis de sangre bien completo, yo creo que tenemos la base para generar la mayor eficiencia y performance de ese jugador. Si tomo cafeína y noto que no me hace efecto, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Bueno, primero que nada es ver las dosis de cafeína que estás tomando, si a la cafeína la estás tomando en pastilla o la estás tomando en café, y luego pues cómo venías de cuántos cafés estás tomando, no sé, porque existe una especie como de tolerancia en donde
al estar tomando siempre, siempre, es como que no voy a notar el push, ¿viste? Por eso Claro. incluso se hace una especie de descanso de cafeína para que cuando verdaderamente quiero ese empujón de la percepción del esfuerzo, o sea, Ujú. la cafeína no te sube la fuerza ni el rendimiento, sino más bien un tema de perceptivo, o sea, de la percepción. Entonces, volvemos a enumerar dosis, los descansos y el tipo de, obviamente, de café que estamos usando, o en pastillas o en justamente o directamente con el café. Ya que tocabas el tema de café, no, intentaría no pasar los 400 miligramos de cafeína por día, ¿sí? Y pensemos, un espresso tiene entre 80 y 100 gramos de cafeína. Ese dato es fundamental, sabiendo que la mayoría de la gente desayuna con un café y después a la tarde o tarde-noche tiene un entreno con el equipo. Claro. ¿Qué otras cositas interesantes también? Creo que es muy importante decir, bueno, oye, tomo café, pero después de las 3 o 4 de la tarde eh, ya no tomo café. Ojo, cuando si estoy complementándolo con té, sobre todo este verde, también que tiene un efecto muy similar. Y también va a depender de la genética. El 85% de la población tiene una capacidad de metabolizar un poco más lento el café, entonces nos puede afectar el sueño. Entonces, lo que gano por un lado, lo puedo perder por otro, Claro. ¿sí? Y también acordémonos que a veces puede favorecer a no absorber ciertos minerales y ciertos nutrientes. Entonces, por ahí, ese café que como, que uso dentro de la comida puede ser hasta un poquito negativo para la absorción de ciertos nutrientes. De última, preferiríamos separarlos. ¿Es normal sentir que te quedas sin aire y notar una molestia en el pecho? Bueno, te respondo en dos partes. O sea, al principio siempre nos pasa de que, uff, cómo necesito cambiar el aire, ¿no? O sea, esa famoso necesito cambiar el aire es ir adaptando todo el sistema cardiovascular, respiratorio e incluso metabólico a esas nuevas exigencias. Y por eso lo tenemos que hacer en forma progresiva. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a nivel respiratorio, cuando estamos en estado de reposo, ahora basal, estamos usando solamente las bases del pulmón, ¿sí? Pero a medida que voy necesitando más volumen, ya empiezo a comprometer todo el pulmón. Eso precisa un tiempo. Lo mismo a nivel del cardíaco, a nivel del muscular, para ir abriendo arterias. Entonces ahí se tienen que generar ciertas situaciones de estrés que generan esas aperturas a nivel arterial, a nivel bronquial, a nivel hormonal, a nivel de neurotransmisores que nos van preparando para esa simil guerra que tenemos que dar esos 80 minutos. Pero bueno, por eso importante es hacer ese precalentamiento, esa preadaptación. Otra cosa es dolor de pecho, que ya a mí ahí como cardiólogo nos asusta un poquitito y sobre todo también dependiendo del contexto. Me fui a hacer un partido veterano, estoy en excedido de peso, estoy fumando, he bebido un poquito más estos últimos meses y apenas yo voy corriendo y me duele el pecho, ojo, frénate ahí nomás y vete a pedir asistencia médica. ¿A qué se debe la fatiga inicial que luego desaparece? Bueno, esto está muy relacionado al punto que comentamos recientemente, la importancia de adaptar el organismo a lo que viene, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Con el calentamiento. Por eso el calentamiento no es un trámite, prácticamente es un pilar que te va a permitir adaptarte para rendir al máximo. No te lo saltes, aunque nos cuesta muchas veces a todos, y ahí nomás, ¡pua! No, sobre todo a nivel de veteranos, ya nos metemos, venga, preparemos todo el organismo, ¿sí? Con ciertos también ejercicios incluso de adaptación articular para justamente para no sufrir durante el partido, ¿no? Muchos jugadores vuelven a jugar al rugby con 10 o 15 kilos de más. ¿Esto en qué perjudica vascularmente? Bueno, habría que separar de dónde vienen esos 10, 15, ¿no? Kilos. O sea, una cosa es que venga de masa muscular y otra cosa es que, wow, es mucha grasa, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, no miremos tanto la báscula, sino miremos de qué estamos hechos. Es importante que aprovechemos estas básculas más modernas que nos permitan hacer una composición corporal. De modo tal de que si eres jugador de rugby y dependiendo del puesto, ¿sí? El puesto está ahí en un porcentaje de grasa, yo diría entre 20 y 25%, dentro de todo sería casi aceptable. Pero si estoy superando,
posiblemente esos 10 kilos están viendo mucho de la grasa, ¿sí? Obviamente va a depender del punto inicial. Pero claro, sabemos que si en ese contexto ese exceso de peso viene por no por una ganancia tanto de masa muscular, nos va a aumentar el riesgo de un evento cardiovascular, un síndrome metabólico, que obviamente que estemos mucho más fatigados, que no podamos llegar a esa pelota cuando nuestra cabeza cree que sí, ¿me entiendes? De modo tal de que vamos a afectar no solamente a nuestro cuerpo, sino a nuestro equipo. Así que de última nos enfoquemos en la pretemporada de cuidar los intereses nuestros, pero los de nuestro equipo que vamos a representar durante todo el año. Por eso empecemos a entrenar con un enfoque, midiendo y adaptando para lo mejor puesto, ¿sí? Y sobre todo con vista a que sea algo que nos permite cada vez mejorar punto a punto. De modo tal de que no solamente nos quedemos en la balanza, veremos de qué estamos hechos. Convengamos que los forwards son mucho más lindos que los tres cuartos. Depende si la mirada, ¿no? Como el pintor el botero. Los tres cuartos son aburridos, son todos marcados, o sea, ¿para qué querés? Después de años sin jugar, ¿cuáles son los estudios que me tengo que hacer sí o sí antes de comenzar a jugar de nuevo al rugby? Bueno, qué buena pregunta, ¿eh? Y nos toca un Sí. poquitito la raíz en el sentido, nos tocan las venas porque estamos viendo muchos veteranos que después que dejan jugar a los 30, 35 años y después vuelven con 50, 45 años y claro, ya en otro perfil metabólico, en otra situación, de modo tal que es crucial que pasemos la ITV, ¿no? La intención técnica. Entonces, al menos una historia clínica bien detallada, un electrocardiograma, haría sí o sí una prueba de esfuerzo, tengo más de 35 años, y una ecografía de corazón, también dependiendo del contexto, ¿sí? Y eso lo acompañaría con un análisis de sangre, ¿sí? Más o menos complejo, para ver cómo está tu perfil de colesterol, tu perfil inflamatorio, tus hormonas, tu hierro y sobre todo, después de los 40, 45 años, cómo está tu testosterona, que eso va a maximizar los resultados o todo lo contrario dentro de la cancha. El deportista tanto mujer u hombre, con testosterona baja y en veterano no está tan bueno, ¿sí? O sea, puede ser perjudicial. Y a veces ese mismo deportista en el contexto de que, uy, de golpe estoy bajando de peso, bajé la cantidad de alimento y encima estoy entrenando un poco más, puede incluso bajar más la testosterona. Entonces, es importante que nos dejemos asesorar por un profesional bien enfocado para seguir disfrutando de nuestro deporte. Cuando estás en el medio de un partido, ¿hasta qué punto es normal que el corazón te lata fuerte o irregular? Bueno, tanto en un partido, como lo dices, bueno, también y que vemos en entrenamiento, o sea, si esos latidos nos van aumentando, como quien dice, en forma progresiva, puede ser algo normal y si está relacionado a la demanda, o sea, estoy haciendo sprint, estoy en una parte muy fuerte del partido, del entrenamiento. Sin embargo, si las demandas no son tantas y de golpe estoy muy acelerado, eso no es normal, ¿sí? Busca asistencia. Lo mismo es si empiezo a sentir que las palpitaciones son irregulares. Pa, 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 tanto dentro del partido, dentro del entrenamiento, como fuera. Deportista veterano es muy común que por ahí aparezcan otro tipo de arritmias también, sobre todo si me he hecho una sobrecarga importante de cafeína, si he tomado después del tercer tiempo, el tema del alcohol, etcétera, puede favorecer a cierto tipo de latidos irregulares, así que mejor busca asistencia en ese caso. ¿La cafeína o los preentrenos pueden ser peligrosos? Bueno, sí, puede llegar a ser peligroso, depende del contexto, ¿sí? Depende de cada persona, depende hasta genéticamente de cada persona. Creo que habría que hacer una especie de situación más individualizada en ciertos casos, ¿sí? Y hay que ver qué tiene esos preentrenos. Pero por lo general son dosis muy estables, muy seguras, ¿sí? Tanto de cafeína, a veces tienen beta-alanina, tienen ciertos minerales que son súper importantes para mejorar no solamente la seguridad, sino también el rendimiento del deportista. Pero, ojo, como toda intervención, puede llegar a ser peligrosa
y sobre todo también me parece que puede ser más peligroso cuando tomo la cafeína aislada en 300, 200 miligramos, que por ahí se puede pasar de dosis, en lo que dijimos que no me pasaría más de 400 miligramos. Claro, si le sumo a los cafés y a la situación genética de cada persona, puede ser que esa persona tal vez o le dé más palpitaciones, más pulsaciones, o que incluso le cueste tal vez dormir a la tarde, a la noche, y no se recupera de un entrenamiento, y eso tampoco es bueno, ¿no? Sabemos que el mejor suplemento, preentreno y todo, es también descansar bien, entrenar bien, una buena nutrición. ¿De qué edad conviene empezar a hacerse los chequeos a los electrocardiogramas? Bueno, o sea, prácticamente el electrocardiograma es parte de un chequeo completo, ¿sí? No existe una edad mágica, ¿sí? Y va a depender, ¿no? Si un deportista juvenil, va a depender del tipo de liga, hoy por hoy también porque hay un tema legal, cierto tipo de, aquí todo lo que es DHB exige un electrocardiograma y una consulta médica, ¿sí? Con historia clínica, con examen físico y recabar bien todos los antecedentes a nivel familiar, si hay muerte súbita, etcétera, etcétera, para toda la gente que está en DHB, ¿no? Pero después en aquellos que son más de 35 años se exige una prueba de esfuerzo. Y yo ampliaría a que todo deportista que cuando ya empieza entre los 11 o 12 años, al menos tengamos una pequeña historia clínica y un electrocardiograma. Ya con eso, como dice el doctor Brugada, que es un referente a nivel de la cardiología y la cardiología deportiva aquí en España y en Europa, al menos hagamos un electrocardiograma que podemos prevenir mucho de las muertes súbitas en esta edad. Y bajo un estudio que sacó se hizo en Cataluña, en el Clinic, en el Clinic, el Hospital Clinic, demostraron que aquí en Europa es muy costo efectivo hacer un electrocardiograma, una historia clínica y una ecografía de corazón en gente por debajo de la edad de veterano, o sea, todo lo que es por debajo de los 30 años. Es muy costo efectiva para prevenir un evento cardiovascular o una muerte súbita dentro de la práctica deportiva. Hay jugadores que van a jugar el partido con pocas horas de descanso o a veces toca que van con resaca. ¿Qué impacto le hace el corazón? Bueno, al corazón y a todo el organismo e incluso hasta a tu cuerpo y al equipo, ¿no? O sea, eh, ya sabemos obviamente que una mala noche nos va a dar un pésimo día el otro día. Si encima queremos pasar ese día con 80 minutos dentro del campo, o sea, es el secreto para el fracaso. El riesgo de, obviamente, de problemas de arritmia del corazón y obviamente también hasta de traumatismo de cráneo, porque claro, esa cabeza hasta los reflejos cambian, etcétera. O sea, totalmente no recomendable, para nada. Y por otro lado, aunque parezca muy inocuo, el uso de redes sociales, ¿sí? La noche anterior se ha visto con un estudio de la World Rugby que veían que en puestos decisivos de toma de decisiones, como por ejemplo el medio scrum y la apertura, el uso de redes sociales disminuye el tiempo de respuesta, el tiempo de reacción, ¿sí? Por uso de neurotransmisores que se encargan de decidir en unas milésimas de segundo. O sea, hasta qué punto muchas cosas simples que creemos que son inocuas pueden intervenir en el rendimiento de un jugador y de un equipo. Así que bueno, tengamos en cuenta de un buen descanso, y en buen descanso es no solamente quedarme en la cama haciendo scroll a Instagram. ¿Cuál es el error más frecuente que ves en un jugador amateur? Bueno, sobre todo es que porque me siento bien pensar que estoy sano, ¿no? O sea, de última, por favor, haz la ETV, que es lo que dijimos, una consulta médica eh, prácticamente bien enfocada al tipo de objetivo que tenga ese deportista, la edad, Claro. los antecedentes, y que al menos lo básico es un análisis de sangre, una historia clínica, un electrocardiograma y valoraría una ecografía de corazón y dependiendo de la edad, asumiría una prueba de esfuerzo por encima de los 35 años. Entonces, ¿cuál es el error? O sea, que creas que estás en óptimas situaciones
pero que no has interrogado tu organismo, porque incluso no es solamente el tema de seguridad, es que incluso puede ser de que te demos ciertos datos para que rindas mejor. Creo que ahí entramos los médicos especializados mucho en el deporte, de que no solamente es que vamos a asegurar que no te pase nada, sino que te vamos a maximizar tu capacidad de respuesta y de performance dentro de la cancha. ¿Es verdad que una persona puede tener un problema cardíaco y sentirse perfectamente? Tal cual, lo vimos recientemente con este otro deportista que te mostré, que Un él no crack. sentía nada, pero estaba teniendo una arritmia, ¿sí? De modo tal de que depende de muchos factores, ¿sí? Y en medicina tenemos una frase, o sea, no existen personas sanas, sino estudios por hacérsele. Mejor, hagamos esos Sí. estudios, descartamos de Mm, que por más que te sientas sano, también estás sano, mm. ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos la tecnología para llegar antes y, como lo dijimos previamente, evitar que te pasen problemas, pero es que encima, si mejoramos también con esa información tu rendimiento, vamos a garantizar también tu salud. O sea, es como que van las dos cosas de la mano. Mucha gente dice, uy, es porque yo no quiero, yo hago esto solamente para divertirme. Es que por eso no necesito profundizar más, no necesito mejorar más. No, no, es que si tú mejoras más, también es muy probable que también tu riesgo cardiovascular disminuya y tu longevidad y tu salud y la práctica de ese deporte la puedas prolongar mucho más adelante. Justamente recién estabas con un paciente y le estabas haciendo un chequeo y él estaba hablando perfectamente como estamos hablando nosotros ahora. Y en ese momento se veía en la imagen cómo tenía arritmia. Es interesante porque, claro, y fíjate que él no sentía nada, pero estaba teniendo un extra latido que encima por la forma veíamos que era del ventrículo. Esos latidos no nos gustan tanto porque hablan de que posiblemente tenga una pequeña cicatriz que está generando una situación, como quien dice, de circuito eléctrico que no es bueno. Bueno, y ahora está en reposo, pero este hombre ahora se iba a exponer a 3.000, 4.000 metros, 4 o 5 horas de deporte al máximo, de Mm. ultra resistencia. Claro, en ese contexto, con el calor, con la exigencia, con la cafeína y todo, ¿qué puede pasar? ¿No? Entonces es importante que lo estudiemos, que le demos toda la situación de seguridad, que descartemos otras afectaciones y que sobre todo le demos todas las herramientas para que no pase nada malo y que siga rindiendo mejor. Listo. Hey, gracias, Rey. Gracias. A vos, a Gracias por vos. el tiempo. Che, vamos para Estuve abajo.